«No montarás ese caballo. ¡Te matará!», gritó Rodrigo Valenzuela mientras observaba horrorizado cómo Carolina Mendoza saltaba sobre el lomo del semental salvaje que había derribado a 3 de sus mejores vaqueros aquella mañana. El polvo se elevaba en remolinos dorados bajo los cascos furiosos del animal, y el pueblo entero de San Rafael contenía el aliento en la plaza principal. Las manos enguantadas de cuero de Rodrigo apretaban la baranda del corral hasta que los nudillos se volvieron blancos como el marfil. En ese momento preciso, bajo el sol implacable de agosto de 1882, nadie sabía que aquel día no sería el caballo quien necesitaría ser domado, sino los corazones de quienes observaban con la boca abierta. Carolina, o Lina, como insistía en que la llamaran, se aferró a las riendas improvisadas con la confianza de quien ha nacido sobre una montura. Sus piernas, enfundadas en pantalones de montar que escandalizaban a las señoras del pueblo, se ajustaron con firmeza contra los flancos del animal. El semental negro bufó y giró violentamente, arqueando su espalda como un arco de guerra, pero Lina se movía con él, anticipando cada sacudida, cada intento desesperado de liberarse. El olor a sudor de caballo se mezclaba con el aroma a tierra seca y el perfume de salvia silvestre que crecía en las colinas circundantes. 3 minutos que parecieron eternos. El caballo saltó, giró, retorció su cuerpo musculoso en ángulos imposibles. Lina permaneció pegada a su lomo como si estuviera cosida allí, su trenza oscura azotando el aire como un látigo, su sombrero de ala ancha volando hacia la multitud. Finalmente, con un último bufido de rendición, el semental se detuvo. Sus flancos se expandían y contraían con respiraciones profundas, espuma blanca bordeando su boca, pero sus orejas ya no estaban completamente hacia atrás. Lina le acarició el cuello con movimientos suaves, murmurando palabras que nadie más podía escuchar. El silencio en la plaza se rompió con aplausos dispersos, principalmente de los vaqueros y trabajadores del rancho. Las mujeres del pueblo intercambiaban miradas de desaprobación, sus abanicos moviéndose con más vigor del necesario bajo el calor sofocante. Doña Carmen, la viuda más chismosa de San Rafael, chasqueó la lengua con disgusto audible. «Demasiado salvaje para casarse», murmuró a su vecina lo suficientemente alto para que Lina pudiera escuchar. Don Esteban, que en paz descanse, le permitió demasiadas libertades. Ahora mírala, montando como hombre, administrando un rancho sola. Es una vergüenza para las mujeres decentes. Lina desmontó con un movimiento fluido, sus botas golpeando la tierra con un sonido sordo. Tenía 24 años, piel bronceada por el sol del desierto y ojos color miel que podían mirar directamente al alma de un hombre sin pestañear. Ignoró los comentarios, como había aprendido a hacer durante los 2 años desde que su padre murió, dejándola como única heredera del rancho Estrella Dorada. Rodrigo Valenzuela se acercó, su traje de 3 piezas completamente fuera de lugar en el corral polvoriento. Era un hombre de 35 años, apuesto en la forma en que lo son los hombres acostumbrados a su propio reflejo, con bigote perfectamente encerado y botas que nunca habían conocido un día honesto de trabajo. Poseía tierras considerables al este del valle y la mitad de los negocios del pueblo, herencias de un padre tan despiadado como él mismo. «Carolina», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros, «eres extraordinaria, sin duda, pero este comportamiento no es apropiado para una dama, especialmente una dama sola, sin protección masculina». Lina se quitó los guantes de montar, sacudiéndolos contra su pierna para eliminar el polvo. «Tengo toda la protección que necesito, don Rodrigo», respondió con voz firme. «Mi rifle, mi ingenio y 6 vaqueros leales». «5», corrigió Rodrigo con suavidad venenosa. «Tu capataz, Tomás, me mencionó que perdiste a uno la semana pasada. Se fue hacia el norte, a los campos petroleros.
El trabajo del rancho es duro para hombres viejos, y me temo que los tiempos se pondrán más difíciles aún. Un escalofrío recorrió la espalda de Lina a pesar del calor. Rodrigo siempre sabía demasiado sobre sus asuntos. El rancho Estrella Dorada ha sobrevivido sequías, inviernos brutales y guerras. Sobrevivirá también esto. Rodrigo dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. Carolina, seamos razonables. Tu padre era mi amigo, me dolió profundamente su pérdida, pero él te dejó un peso imposible de cargar. Permíteme ayudarte. Cásate conmigo. Uniremos nuestras tierras, nuestros recursos. Tendrás todo lo que necesites. Y yo. Su mirada recorrió su figura, de manera que hizo que Lina deseara lavarse. Tendré la mujer más fascinante del territorio. No. La palabra salió cortante como una navaja. Y no volverás a hacerme esta propuesta, Rodrigo. Mi respuesta será siempre la misma. La máscara de cortesía de Rodrigo se deslizó por un segundo, revelando algo frío y calculador debajo. Eres orgullosa, Carolina. La admiración que siento por ti no cambia el hecho de que el orgullo romperá tu rancho antes de que termine el año. La tormenta de julio te costó, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas de ganado perdiste? 50, 60. El corazón de Lina se aceleró, pero mantuvo su rostro inmóvil como piedra. La tormenta había sido devastadora, rayos cayendo como lanzas del cielo negro, viento arrancando postes de cerca, lluvia convirtiendo arroyos en ríos furiosos. 52 cabezas de ganado se habían dispersado o perdido. Las reparaciones costarían más de lo que tenía ahorrado. Mis asuntos no te conciernen, dijo finalmente. Todo en este valle me concierne, querida, y cuando el banco venga a llamar tu puerta, porque vendrán, siempre lo hacen, mi oferta seguirá en pie. Piénsalo, piensa en lo que tu padre hubiera querido para ti. No una vida de trabajo agotador y soledad, sino una familia, seguridad, respetabilidad. Sin esperar respuesta, Rodrigo se dio la vuelta, su capa levantando una nube de polvo mientras se alejaba hacia su carruaje elegante. Lina observó su partida con mandíbulas apretadas, sintiendo el peso de las miradas del pueblo sobre ella como piedras. Tomás, su capataz de 60 años con rostro curtido como cuero viejo, se acercó cojeando ligeramente. Una vieja herida de guerra que nunca sanó correctamente. Había trabajado para el padre de Lina durante 30 años y la había conocido desde que era una niña montando su primer pony. Ese hombre es una serpiente, niña, murmuró Tomás, entregándole su sombrero. Ten cuidado. Siempre tengo cuidado, Tomás. No es suficiente. Él tiene razón sobre una cosa. Necesitamos más hombres. Recuperar ese ganado antes del invierno o no tendremos nada que vender en primavera, y las reparaciones, lo sé. Lina suspiró, colocándose el sombrero y ajustándolo con firmeza. Iré al banco mañana, pediré un préstamo. Papá siempre pagó a tiempo, tenemos buen crédito. La expresión de Tomás sugirió que no compartía su optimismo, pero asintió. Entretanto puse un aviso para vaqueros temporales. La cosecha ha terminado. Habrá hombres buscando trabajo antes de que llegue la nieve. Esa noche, Lina se sentó en el porche de la casa principal del rancho, una estructura de adobe y madera que su abuelo había construido 40 años atrás. Las estrellas se extendían sobre el cielo como diamantes derramados sobre terciopelo negro. El aire nocturno traía el aroma del romero silvestre y el sonido distante de coyotes aullando a la luna creciente. Sostenía la fotografía enmarcada de su padre, don Esteban Mendoza, un hombre de hombros anchos y ojos amables, de pie junto a su difunta esposa. Ambos habían muerto ahora, su madre de fiebre cuando Lina tenía 12 años. Su padre de un ataque al corazón mientras inspeccionaba las cercas del extremo norte. Lo encontró Tomás, ya frío bajo el sol de la tarde. «¿Qué hago, papá?», susurró al viento. «Dijiste que este rancho sería mío, que podría vivir libre,
pero cada día siento las cadenas apretándose. El viento no ofreció respuestas, solo el susurro de las hojas de álamo y el crujido de las vigas de madera asentándose con el frío nocturno. Al día siguiente, Lina cabalgó hasta el pueblo, su rifle descansando en su funda junto a la silla. El Banco de San Rafael ocupaba un edificio de ladrillo en la plaza principal, entre la oficina del telégrafo y la tienda general. El señor Whitmore, el gerente, era un hombre pequeño con anteojos de montura dorada que lo hacían parecer un búho sorprendido perpetuamente. La reunión duró 15 minutos y destruyó las esperanzas de Lina. «Lo siento, señorita Mendoza», dijo Whitmore, sus dedos nerviosos tamborileando sobre el escritorio de caoba. «Las políticas del banco son claras. No podemos extender crédito a... Es decir, una mujer soltera sin un tutor masculino o cofirmante simplemente representa un riesgo demasiado alto. Mi padre jamás incumplió un pago», Lina respondió, controlando su voz con esfuerzo monumental. «El rancho Estrella Dorada tiene valor por miles de dólares. La tierra, el ganado que actualmente está disperso por medio territorio, según entiendo», interrumpió Whitmore. «Y tierras cuyo valor depende de su capacidad para trabajarlas de manera rentable. Sin ánimo de ofender, señorita, pero administrar un rancho requiere ciertas capacidades. Capacidades que solo poseen los hombres». El tono de Lina podría haber congelado el Río Grande. Whitmore tuvo la decencia de parecer incómodo. «Son las reglas, no las mías personalmente. Si tuviera un esposo, o incluso un hermano o tío que pudiera cofirmar, no tengo ninguno. Entonces me temo que no puedo ayudarla. Quizás, don Rodrigo Valenzuela mencionó que estaría dispuesto a actuar como garante si usted...» Lina se puso de pie tan bruscamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. «Buenos días, señor Whitmore». Salió del banco con lágrimas de furia quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no donde todos pudieran ver. Montó su yegua castaña y galopó fuera del pueblo, necesitando sentir el viento en su cara, necesitando la ilusión de libertad incluso cuando las paredes se cerraban. Cuando finalmente regresó al rancho al atardecer, encontró a Tomás hablando con un grupo de hombres cerca del establo principal. 4 de ellos lucían como vaqueros típicos, desgastados, rudos, con las cicatrices y callos del trabajo duro. Pero el quinto hombre, era diferente. Alto y de complexión esbelta, pero claramente fuerte, con cabello oscuro que rozaba su cuello y ojos color avellana que observaban todo con una quietud perturbadora. Tendría unos 28 años. Vestía ropa de trabajo que había visto mejores días, pero estaba meticulosamente limpia y remendada. Había algo en la forma en que se paraba, relajado pero alerta, como un lobo descansando, que hacía que Lina lo estudiara más de cerca. «Patrona», llamó Tomás cuando la vio acercarse. Los hombres respondieron al aviso. «Este es Juan, Miguel, Carlos y Pedro». Señaló a los 4 vaqueros típicos, que se quitaron sus sombreros respetuosamente. «Y este», indicó al quinto hombre, «es Rafael Torres. Dice que viene del este. Ha trabajado ranchos en Texas y Nuevo México». Rafael se quitó su sombrero, revelando un rostro que combinaba dureza con algo inesperado: refinamiento. No era la belleza pulida de Rodrigo, sino algo más auténtico, tallado por experiencia real. «Señorita Mendoza», dijo con voz profunda y calmada, «es un honor». Sus ojos se encontraron y Lina sintió algo extraño en su pecho. No el calor incómodo que los hombres como Rodrigo inspiraban, sino algo más parecido al reconocimiento, como si estuviera mirando a alguien que entendía un idioma secreto que solo ella hablaba. «¿Qué lo trae a San Rafael, señor Torres?», preguntó, manteniendo su voz profesional y distante. «El horizonte», respondió simplemente, «y la promesa de trabajo honesto con buena paga». Había una historia detrás de esas palabras. Lina lo sabía. Historias que los hombres llevaban como cicatrices invisibles.
Pero no era su lugar preguntar. Necesitaba vaqueros, no confesiones. El trabajo es duro, dijo claramente. Recuperar ganado disperso en terreno difícil, reparar cercas, largas horas, condiciones duras, $4 a la semana más comida y alojamiento. Trabajo temporal, 2, quizás 3 meses. Los 5 hombres asintieron su aceptación. Tomás les mostrará los barracones y les explicará las reglas. Comenzamos al amanecer. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro. Una cosa más. Este rancho tiene una sola jefa, yo. Si eso es un problema para alguno de ustedes, puede irse ahora. 3 de los hombres desviaron la mirada con rapidez, señal de incomodidad, pero también de necesidad. Uno, Pedro, asintió con lo que parecía respeto genuino. Pero Rafael Torres simplemente sonrió, apenas un movimiento en la comisura de su boca, y dijo: «Los mejores jefes que he conocido fueron aquellos que ganaron el título, no los que lo heredaron por accidente de nacimiento. Estoy ansioso por trabajar para usted, señorita». Algo en su tono hizo que Lina supiera que no estaba adulándola. Lo decía en serio, y eso, inexplicablemente, la asustó más que cualquier oposición directa. Mientras los hombres seguían a Tomás hacia los barracones, Lina observó a Rafael Torres alejarse, notando la forma en que se movía, con gracia controlada, consciente de su entorno sin paranoia, como alguien entrenado para algo más que solo arrear ganado. «Hay algo diferente en ese», murmuró a sí misma. El viento nocturno le trajo el aroma de tormenta distante, no de lluvia, sino del tipo de tormenta que cambiaba todo en su camino. Lina se estremeció a pesar del calor residual del día, sintiendo que algo en su vida, cuidadosamente controlada, estaba a punto de cambiar irrevocablemente. No sabía aún que tenía razón, ni que Rafael Torres domería su corazón de la única forma que importaba, nunca intentándolo en absoluto. El amanecer llegó al Valle de San Rafael como un susurro de oro y rosa, pintando las colinas distantes con tonos que ningún artista podría capturar completamente. Lina ya estaba despierta, como siempre, cuando los primeros rayos tocaron el horizonte. El café humeaba en su taza de lata mientras observaba desde el porche cómo los nuevos vaqueros emergían de los barracones, estirándose y ajustándose sombreros contra la luz creciente. Rafael Torres fue el primero en salir, y Lina notó inmediatamente que ya había estado despierto por un tiempo. Su cabello estaba húmedo, se había lavado en el abrevadero, y sus movimientos tenían la precisión de alguien completamente alerta. Mientras los otros hombres bostezaban y bromeaban con la torpeza del sueño reciente, Rafael se dirigió directamente a los establos, deteniéndose para acariciar el hocico de cada caballo, murmurando palabras suaves que los animales recibían con orejas atentas. «Tiene buena mano con los caballos», comentó Tomás, apareciendo a su lado con su propia taza de café. El viejo capataz nunca perdía nada. «Demasiado buena para ser solo un vaquero errante». «Todos tenemos historias, Tomás», respondió Lina, sin quitar los ojos de Rafael. «Mientras haga su trabajo, las suyas no me importan». Tomás resopló con escepticismo, pero no dijo nada más. La primera semana estableció un ritmo agotador. Se dividieron en 2 grupos. Tomás lideró a 3 hombres hacia las colinas del norte, donde la mayor parte del ganado probablemente había huido durante la tormenta, mientras Lina tomó a Rafael y a Pedro hacia los cañones del este. El terreno era traicionero allí, lleno de barrancos ocultos y lechos de arroyos secos que se convertían en trampas mortales durante las lluvias repentinas. Pedro resultó ser un trabajador sólido pero sin imaginación, siguiendo órdenes al pie de la letra sin ofrecer iniciativa propia. Rafael, por otro lado, observaba el paisaje con ojo de estratega, señalando rastros que Lina misma había pasado por alto, ramas rotas a cierta altura indicando el paso de ganado, patrones de pisadas en el barro seco,
incluso la dirección del vuelo de los buitres que podían señalar ganado herido o muerto. Aprendió a rastrear bien, comentó Lina al tercer día, mientras seguían un rastro particularmente difuso a través de un campo de rocas. Tuve buenos maestros, respondió Rafael. No elaboró, y ella no preguntó. Encontraron 6 cabezas de ganado ese día, atrincheradas en un pequeño valle con agua y pasto suficiente para haberlas mantenido allí. El trabajo de arrearlas de regreso fue lento y meticuloso. El terreno no permitía errores. Fue durante este trabajo que Lina vio realmente las habilidades de Rafael. Se movía con su caballo como si fueran una sola criatura, anticipando cada movimiento del ganado nervioso, usando presión suave en lugar de fuerza bruta para guiarlas en la dirección correcta. ¿Dónde aprendió a montar así?, preguntó finalmente, su curiosidad venciendo su reserva habitual. Rafael vaciló, sus manos descansando ligeras sobre las riendas mientras su caballo caminaba al paso constante. Mi abuelo tenía caballos, buenos caballos andaluces que trajo de España. Me enseñó que montar no es dominar, es bailar, escuchar al animal, moverse con él, no contra él. Había un matiz de nostalgia en su voz que hablaba de pérdida. Lina lo reconoció porque ella misma lo llevaba como una segunda piel desde la muerte de su padre. Esa noche acamparon bajo las estrellas en lugar de regresar al rancho. Estaban demasiado lejos y las cabezas de ganado necesitaban descanso. Pedro se durmió casi inmediatamente después de cenar, sus ronquidos compitiendo con el canto de los grillos. Lina y Rafael permanecieron despiertos, manteniendo el fuego bajo y vigilando los sonidos nocturnos del desierto. ¿Por qué lo hace?, preguntó Rafael de repente, su voz apenas más alta que el crepitar de las llamas. ¿Hacer qué? Esto, todo esto. Hizo un gesto que abarcaba el campamento, el ganado durmiente, la vastedad oscura del territorio. Sería más fácil vender o casarse con ese hombre, Valenzuela. Está claro que la quiere. La mandíbula de Lina se tensó. Rodrigo quiere poseerme. Hay una diferencia. Y en cuanto a vender, miró hacia el cielo estrellado, buscando las palabras correctas. Este rancho es más que tierra y ganado. Es la promesa que mi padre me hizo cuando tenía 10 años. Me llevó a la colina más alta y me dijo: todo esto será tuyo algún día, mija. No porque seas mujer u hombre, sino porque tienes el corazón de un verdadero ranchero. Y cuando sea tuyo, nadie podrá decirte cómo vivir tu vida. Silencio. Luego, debió ser un gran hombre. Lo fue. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. ¿Y usted, señor Torres? ¿Qué promesas lo persiguen por estos caminos? Rafael sonrió. Esa media sonrisa enigmática que Lina estaba empezando a reconocer como su expresión cuando recordaba algo doloroso. Las promesas que otros hicieron por mí, sin preguntarme si las quería. Antes de que Lina pudiera preguntar más, Rafael se puso de pie y caminó hacia su alforja. Regresó con algo inesperado, un libro delgado, las páginas gastadas por lecturas repetidas. A la luz danzante del fuego, Lina pudo leer el título grabado en el lomo de cuero desgastado: Obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer. Lee poesía. No pudo ocultar su sorpresa. ¿Le sorprende? Había diversión en su voz, pero sin el filo defensivo que muchos hombres habrían mostrado ante la pregunta implícita de su masculinidad. Francamente sí. La mayoría de los vaqueros que he conocido apenas pueden leer contratos de trabajo. Rafael abrió el libro con cuidado reverente, sus dedos callosos incongruentes contra las páginas delicadas. Mi madre era maestra. Insistió en que mis hermanos y yo recibiéramos educación completa: latín, literatura, matemáticas, historia. Mi padre lo permitió porque creía que los hombres educados hacían mejores hombres de negocios. Ninguno de los dos esperaba que yo usaría esa educación para escapar de ellos. ¿Escapar? Lina se inclinó hacia adelante, intrigada a pesar de sí misma. Rafael cerró el libro, pero mantuvo sus dedos marcando una página. Mi familia tiene dinero.
tierra en California, negocios de importación, conexiones políticas. Mi padre tenía planes, universidad en el este, matrimonio con la hija de un socio, eventualmente tomar las riendas del imperio familiar. Todo planeado antes de que yo tuviera edad para tener opinión al respecto. Y no quería esa vida. Quería elegir mi propia vida. Quería saber quién era Rafael Torres, no quién mi apellido me exigía ser. Así que una noche, hace 3 años, tomé mi caballo, este libro, y suficiente dinero para llegar al próximo territorio. He estado moviéndome desde entonces. Lina entendió más de lo que él decía. Ella también conocía el peso de las expectativas, aunque las suyas venían con género opuesto. ¿No lo extraña? ¿La comodidad, la seguridad? ¿Extraño la jaula de oro? Rafael miró hacia el cielo infinito. A veces, pero prefiero libertad con incertidumbre que prisión con lujos. Además, su sonrisa se amplió ligeramente. He descubierto que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Está en momentos como este, bajo estrellas que han visto 1000 años de historias humanas, haciendo trabajo honesto que cansa los músculos pero alimenta el alma. Algo cambió en Lina en ese momento. Por primera vez en 2 años, quizás en toda su vida, se sintió comprendida por alguien que no la conocía desde niña. Rafael Torres no la veía como una mujer que necesitaba protección o corrección. La veía como alguien que luchaba por la misma libertad fundamental que él perseguía. «Léame algo», dijo impulsivamente, «del libro». Rafael la miró con sorpresa, luego asintió. Abrió el libro en la página que había estado marcando y leyó con voz profunda que convertía las palabras en música. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. El silencio que siguió vibró con algo no dicho. Lina sintió calor, subiendo por su cuello, que no tenía nada que ver con el fuego del campamento. Becker entendía el anhelo, dijo Rafael suavemente, cerrando el libro. El deseo de algo que parece imposible de alcanzar. Escribía sobre amor, pero creo que también escribía sobre libertad, sobre elegir tu propio destino, incluso cuando el mundo te dice que es imposible. Como una mujer dirigiendo un rancho, murmuró Lina, como cualquiera que se atreva a vivir auténticamente. Sus miradas se sostuvieron a través del fuego danzante, y Lina sintió algo despertando en su pecho, algo peligroso y emocionante y aterrador. Rápidamente miró hacia otro lado, buscando refugio en su taza de café ya frío. «Deberíamos dormir», dijo bruscamente. «Mañana será otro día largo». Si Rafael notó su retirada repentina, no lo mostró. Simplemente asintió, guardó su libro con cuidado y se preparó su propio lugar para dormir a distancia respetuosa del fuego. Lina se acostó bajo su manta, mirando las estrellas que Rafael había descrito tan poéticamente, y se preguntó por qué su corazón latía más rápido de lo normal. Se dijo a sí misma que era solo el cansancio del día, el aire delgado de las alturas, cualquier cosa excepto la verdad que empezaba a susurrar en su mente. La verdad de que Rafael Torres era peligroso, no para su cuerpo o su rancho, sino para el muro que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Los siguientes días trajeron más éxito. El grupo de Tomás recuperó 18 cabezas y el de Lina otras 12. Estaban aproximadamente a mitad de camino de recuperar todo el ganado perdido. Pero el trabajo estaba cobrando peaje. Los hombres estaban cansados, los caballos necesitaban mejor alimentación y las reparaciones de cercas aún esperaban atención. Fue Pedro quien mencionó los rumores durante la cena una noche en el comedor del rancho, donde todos los trabajadores comían juntos en una larga mesa de madera que había alimentado a 3 generaciones de vaqueros. «Escuché en el pueblo que Valenzuela está comprando propiedades», dijo entre bocados de estofado. «La viuda Martínez vendió su granja la semana pasada, y los hermanos Ochoa están considerando su oferta por sus tierras de pastoreo». Tomás frunció el ceño. «Ese hombre quiere poseer todo el valle. Quiere controlar el acceso al agua»,
dijo Rafael pensativamente. Si posee suficientes propiedades alrededor, puede dictar términos a cualquiera que necesite acceso a los arroyos y pozos. Lina lo miró con sorpresa renovada. Piensa como hombre de negocios. Rafael se encogió de hombros. Aprendí de los mejores, aunque no me gustara la lección. Bueno, no obtendrá la estrella dorada, declaró Lina con firmeza. Este rancho permanecerá en la familia Mendoza mientras yo respire. Los hombres brindaron con sus tazas. Café para algunos, whisky aguado para otros. Pero Lina notó que Rafael no brindó. Simplemente la miró con una expresión que no podía descifrar del todo. Algo entre admiración y preocupación. Esa noche, después de que todos se retiraron, Lina se encontró caminando hacia los establos, incapaz de dormir con números de ganado y deudas de banco girando en su mente. Encontró a Rafael allí, cepillando su caballo con movimientos lentos y meditativos. No puede dormir tampoco, observó sin volverse. ¿Cómo sabía que era ella? Lina no podía decir. Demasiado en qué pensar. El rancho, siempre el rancho. Lina se apoyó contra la pared del establo, observando cómo las manos de Rafael se movían sobre el pelaje del caballo. A veces me pregunto si mi padre sabía lo que me estaba dejando, si sabía lo difícil que sería. Creo que lo sabía, dijo Rafael suavemente, y creo que sabía que eras lo suficientemente fuerte para llevarlo. ¿Y si no lo soy? ¿Y si todos tienen razón? Rodrigo, el banquero, las mujeres del pueblo. ¿Y si soy solo una mujer terca negándose a aceptar lo inevitable? Rafael finalmente se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. Entonces prefiero estar del lado de la mujer terca que del lado de los cobardes que nunca se atrevieron a intentar. La distancia entre ellos parecía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo. Lina sintió el impulso de acercarse, de cerrar ese espacio, de descubrir si los labios de Rafael sabían a promesas que podría quedarse. En lugar de eso, retrocedió. «Gracias», susurró, «por creer», y huyó hacia la casa antes de que pudiera hacer algo imprudente, algo que cambiara todo. Pero mientras se acostaba en su cama esa noche, los latidos de su corazón martillando en sus oídos, Lina supo que era demasiado tarde. Rafael Torres ya había comenzado a cambiar todo, y la parte más aterradora era que parte de ella quería dejarlo. Las semanas siguientes transformaron el rancho Estrella Dorada de un lugar de lucha desesperada a uno de esperanza cautelosa. El ganado regresaba en números crecientes, 43 cabezas recuperadas en total, mejor de lo que Lina había osado esperar. Las cercas se reparaban sección por sección, y los hombres habían encontrado un ritmo de trabajo que maximizaba el esfuerzo sin agotar los recursos limitados. Pero era la relación entre Lina y Rafael la que había experimentado la transformación más profunda. No había sido nada dramático, no declaraciones apasionadas ni besos robados bajo la luna. En cambio, era algo más peligroso, intimidad construida en conversaciones compartidas durante cabalgatas largas, en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en el entendimiento silencioso que crecía entre ellos como hierba silvestre después de la lluvia. Rafael nunca intentaba protegerla innecesariamente. Cuando Lina montaba hacia terreno peligroso, él no protestaba como hacían otros hombres, simplemente se aseguraba de estar cerca por si acaso. Cuando ella tomaba decisiones sobre el rancho, él ofrecía opiniones cuando se las pedían, pero nunca asumía autoridad que no le pertenecía. Era socio, no protector, igual, no superior. Y eso, Lina estaba descubriendo, era embriagadoramente seductor. Una tarde, mientras reparaban una sección particularmente dañada de cerca del límite norte, Lina finalmente preguntó algo que había estado rondando su mente. ¿Qué lo hizo quedarse? Rafael pausó en su trabajo de estirar alambre de púas, mirándola con curiosidad. ¿Quedarse dónde? Aquí, en este rancho. He visto cómo trabaja.
Podría conseguir empleo permanente en cualquier operación grande. Mejor paga, más estable. ¿Por qué aceptar trabajo temporal en un rancho que claramente está en problemas? Rafael martilló un poste más profundamente en la tierra antes de responder, sus movimientos medidos y deliberados. Cuando llegué aquí, vi algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué? Alguien luchando por algo que realmente importa. Sus ojos avellana la encontraron, sosteniendo su mirada. La mayoría de la gente se rinde, Lina. Eligen el camino fácil. Venden sus sueños por comodidad o conveniencia. Pero usted está de pie contra un mundo que le dice que es imposible y se niega a ceder. Eso es raro, valioso. El corazón de Lina dio un vuelco ante el uso de su nombre, la primera vez que lo decía sin el formal señorita Mendoza. Había intimidad en esas dos sílabas que enviaba calor a través de su pecho. A veces pienso que solo soy terca, admitió en voz baja. Demasiado orgullosa para admitir la derrota. Hay diferencia entre orgullo y principios. El orgullo es sobre el ego. Los principios son sobre valores. Rafael dejó su martillo y se limpió las manos en sus pantalones. Usted no está luchando por ego. Está luchando por la libertad de vivir auténticamente. Eso es principio. ¿Y usted? Preguntó Lina. ¿Qué está luchando? Por lo mismo, supongo. La libertad de elegir quién soy en lugar de tener mi identidad dictada por circunstancias de nacimiento. Hizo una pausa, luego añadió más suavemente. Y últimamente, por encontrar un lugar donde ese quién soy tenga sentido. ¿Ha encontrado ese lugar? La mirada de Rafael recorrió el paisaje. Las colinas onduladas doradas bajo el sol de la tarde, el ganado pastando pacíficamente en el valle. La casa de adobe en la distancia con humo saliendo de la chimenea, donde Tomás preparaba la cena. Luego regresó a Lina. Estoy empezando a pensar que sí. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidad. Lina dio un paso hacia adelante, su respiración acelerándose, y Rafael reflejó el movimiento. La distancia entre ellos se redujo a metros, luego a 1 metro, hasta que Lina podía ver las pequeñas cicatrices en las manos de Rafael, el pulso latiendo en su garganta, el oscurecimiento de sus ojos que sugería que él sentía esta atracción magnética tanto como ella. «Lina», susurró su voz ronca, «debería saber que yo...» «¡Patrona!». El grito de Pedro cortó el momento como un cuchillo. Ambos retrocedieron bruscamente, el hechizo roto. Pedro cabalgaba hacia ellos a velocidad completa, agitando su sombrero. «¡Viene alguien del pueblo! ¡Se ve importante!». El alguien importante resultó ser el señor Whitmore del banco, sudando profusamente en su traje de lana, mientras su caballo alquilado trotaba nerviosamente. Detrás de él, montado en un semental negro magnífico, venía Rodrigo Valenzuela, luciendo tan fresco y compuesto como si estuviera asistiendo a un baile en lugar de cabalgar bajo el sol abrasador. Lina sintió su estómago hundirse. Visitas del banco nunca traían buenas noticias. Se reunieron en el porche de la casa principal. Tomás apareció a su lado derecho y, para su sorpresa, Rafael tomó posición a su izquierda. Presencia silenciosa de apoyo. Los otros vaqueros observaban desde distancia respetuosa, sintiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. «Señorita Mendoza», comenzó Whitmore, su voz aguda con nerviosismo. «Vengo en capacidad oficial del banco con información importante sobre su cuenta». «Continúe», dijo Lina, manteniendo su voz firme, aunque miedo frío se extendía por su columna vertebral. Whitmore sacó papeles de su maletín con dedos temblorosos. «Ha habido ciertos desarrollos. La deuda que su padre contrajo para las mejoras del rancho hace 3 años, $1,200 con intereses acumulados, ha sido transferida». «¿Transferida?». Lina frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Fue Rodrigo quien respondió, desmontando con facilidad fluida y sonriendo como un gato con un ratón acorralado. «Significa, querida Carolina, que compré tu deuda del banco. Un arreglo perfectamente legal. El señor Whitmore puede confirmar». El mundo se inclinó ligeramente.
Lina se agarró del poste del porche para mantener el equilibrio. Eso no puede ser legal. Completamente legal, confirmó Whitmore miserablemente, evitando su mirada. Las deudas pueden transferirse entre acreedores. Don Rodrigo hizo una oferta muy generosa al banco y como institución comercial estábamos obligados a considerar nuestros intereses financieros. ¿Cuánto le pagó?, preguntó Rafael de repente, su voz cortante como vidrio. Rodrigo lo miró por primera vez, evaluando a este vaquero que se atrevía a hablar. No veo cómo eso te concierne, amigo. ¿Cuánto?, repitió Rafael sin intimidarse. Whitmore tosió incómodo. $2,000, el monto completo de la deuda más una prima considerable. Así que sobornó al banco, dijo Lina amargamente. Pagó más de lo que se debía para forzar la transferencia. Yo lo llamo estrategia de negocios, respondió Rodrigo con despreocupación. Y ahora, como tu nuevo acreedor, estoy aquí para discutir términos de pago. Tienes 60 días de acuerdo al contrato original, comenzó Lina. Tenías 60 días con el banco, interrumpió Rodrigo. Pero verás, cuando compré la deuda también renegocié los términos. Como nuevo acreedor, puedo exigir pago completo inmediato. Su sonrisa se amplió. O podemos llegar a un arreglo alternativo. El silencio cayó pesado como plomo. Todos sabían qué arreglo alternativo tenía en mente Rodrigo. «Bastardo», murmuró Tomás, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Rodrigo ni siquiera parpadeó. «Cuidado, viejo. Las amenazas tienen consecuencias». Devolvió su atención a Lina. «Carolina, esto no tiene por qué ser difícil. Cásate conmigo. Unimos nuestros ranchos, la deuda desaparece y tú... bueno, tendrás todas las comodidades que una mujer podría desear. Todas las comodidades excepto libertad», dijo Lina, su voz temblando de furia apenas contenida. «Excepto dignidad, excepto elección. La libertad está sobrevalorada cuando no puedes pagar tus cuentas», contraatacó Rodrigo. «Sé razonable. Sin dinero, perderás este rancho de cualquier manera. Al menos de mi forma, conservas algo de él. Y quién sabe». Su mirada se deslizó sobre ella, de manera que hizo que la piel de Lina se erizara. «Podrías incluso aprender a disfrutar los beneficios del matrimonio». Algo se rompió en Rafael. Se movió tan rápido que Lina apenas lo vio. Un segundo estaba a su lado. Al siguiente tenía a Rodrigo presionado contra el poste del porche, antebrazo cruzando su garganta. «Escúchame cuidadosamente», dijo Rafael, su voz peligrosamente tranquila. «Hablarás a la señorita Mendoza con respeto, no harás insinuaciones desagradables y definitivamente no la amenazarás en su propia propiedad. ¿Entendido?». Por primera vez, Lina vio miedo genuino en los ojos de Rodrigo. Whitmore retrocedió varios pasos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «¿Me estás atacando?», jadeó Rodrigo. «Eso es asalto. Llamaré al sheriff». «Llámalo», dijo Rafael. «Y yo le contaré sobre cómo estás usando coerción financiera para forzar a una mujer a casarse contigo contra su voluntad. Estoy seguro de que el sheriff encontrará eso fascinante, especialmente cuando el periódico territorial se entere». Rafael lo soltó con un empujón. Rodrigo se tambaleó, ajustando su chaqueta con manos temblorosas, la máscara de civilización agrietándose para revelar rabia fea debajo. «Cometes un error, vaquero», siseó. «No sabes con quién estás tratando». «Sé exactamente con quién estoy tratando», respondió Rafael firmemente. «Un hombre que confunde poder con valía, riqueza con carácter». Rodrigo se volvió hacia Lina, recomponiendo su apariencia. «Tienes 3 días, Carolina. 3 días para producir $2,000 o aceptar mi propuesta. Después de eso, traigo al sheriff y ejecuto la hipoteca. Todo, la tierra, el ganado, incluso la casa, será mío». Montó su caballo con violencia que hizo que el animal retrocediera. «Elige sabiamente». Galopó alejándose en nube de polvo.
Whitmore lo siguió rápidamente, murmurando disculpas incoherentes que nadie escuchó. Lina se dejó caer en las escaleras del porche, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. 3 días. Era imposible. No había manera de conseguir esa cantidad de dinero en 3 días. Hay una manera, dijo Rafael suavemente, arrodillándose frente a ella. Alcanzó su alforja, que había traído de los barracones, y extrajo una bolsa de cuero pesada. La puso en las manos de Lina. Tengo ahorros de mi vida anterior. $2,300, suficiente para pagar la deuda y dejar algo extra. Lina miró la bolsa como si fuera una serpiente. No puedo aceptar esto. No es caridad, dijo Rafael firmemente. Es una inversión. Creo en ti y en este rancho, Lina. Creo que lo harás funcionar. Conviérteme en socio silencioso. Te presto el dinero, recuperas el rancho. Eventualmente me pagas con interés justo. Es un buen negocio para ambos. ¿Por qué?, susurró Lina, lágrimas picando sus ojos. ¿Por qué harías esto por mí? Rafael tomó sus manos, la bolsa presionada entre sus palmas. Porque en las últimas semanas he encontrado algo que no sabía que estaba buscando. He encontrado propósito. He encontrado un lugar donde pertenezco. He encontrado... Vaciló. Luego continuó más suavemente. Alguien que hace que quiera dejar de correr y empezar a construir algo real. El corazón de Lina latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Rafael, no tienes que decir nada ahora, interrumpió gentilmente. Solo acepta el dinero, salva tu rancho. El resto podemos descubrirlo juntos. Lina miró a Tomás, buscando consejo. El viejo capataz asintió lentamente. Es buena oferta, niña, y él es buen hombre. Tu padre aprobaría. Con manos temblorosas, Lina aceptó la bolsa. Esto es un préstamo, dijo firmemente, con interés al 6%, y términos por escrito. Rafael sonrió, esa sonrisa completa y cálida que transformaba su rostro. Como desees, socia. Esa noche celebraron modestamente. Tomás sacó una botella de whisky guardado, y los vaqueros brindaron por la salvación del rancho, pero Lina apenas podía concentrarse en la celebración. Seguía mirando a Rafael, viéndolo bajo nueva luz. Él le había dado todo lo que tenía sin pensarlo 2 veces. No para comprar su afecto o controlarla, sino simplemente porque creía en ella, en su sueño, en su derecho a elegir su propio camino. Después de que los otros se retiraron, Lina encontró a Rafael en su lugar habitual junto a los establos, mirando las estrellas. Se acercó silenciosamente, su corazón golpeando contra sus costillas. Rafael se volvió, y la luz de la luna capturó las líneas de su rostro en plata y sombra. Gracias, dijo simplemente, por creer en mí, por no intentar rescatarme, sino darme las herramientas para rescatarme a mí misma. Siempre, respondió. Lina cerró la distancia entre ellos en 2 pasos y antes de que el miedo pudiera detenerla, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Por un momento, Rafael se quedó inmóvil de sorpresa. Luego, sus brazos rodearon su cintura, acercándola mientras profundizaba el beso con ternura que hizo que las rodillas de Lina se debilitaran. No era demandante o posesivo, era promesa y pregunta al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Rafael apoyó su frente contra la de ella. Lina, necesito que sepas, me estoy enamorando de ti, de tu fuerza, tu coraje, tu espíritu salvaje que se niega a ser domado. No quiero cambiarte, solo quiero estar a tu lado mientras conquistas el mundo. Pensé que nunca encontraría esto, susurró Lina. Alguien que me viera como igual, como socia, no posesión. Eres mi igual en todos los sentidos, dijo Rafael. Y si me permites, quiero pasar cada día demostrándotelo. Se besaron de nuevo bajo las estrellas indiferentes, 2 almas que finalmente habían encontrado el reflejo que habían estado buscando. Pero ni siquiera ese momento perfecto podía durar para siempre.
porque al amanecer llegaría un jinete con noticias que destrozarían su frágil felicidad y demostrarían que Rodrigo Valenzuela era aún más peligroso de lo que habían imaginado. El amanecer llegó con el sonido de cascos acelerados. Lina se despertó sobresaltada en su cama, el recuerdo del beso de Rafael todavía cálido en sus labios, pero algo en el ritmo urgente de ese galope le erizó la piel. Se vistió rápidamente, apenas tomándose tiempo para trenzarse el cabello, y salió al porche con su rifle en mano. Instinto desarrollado por años de vivir sola en territorio fronterizo. El jinete que se acercaba era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, un hombre de 60 años que nunca montaba más rápido que un trote pausado. Verlo galopando a toda velocidad, su sotana negra ondeando como alas de cuervo, enviaba una señal clara: problemas graves. Rafael apareció de los barracones casi simultáneamente. Su camisa apenas abotonada, cabello despeinado por el sueño. Sus ojos encontraron los de Lina primero, un momento de conexión íntima que recordaba la noche anterior, antes de volverse hacia el jinete que se aproximaba. «Señorita Mendoza», jadeó el padre Miguel, desmontando con menos gracia de la habitual. Su rostro normalmente sereno estaba manchado de preocupación. «Vengo con advertencia. Don Rodrigo ha hecho movimientos peligrosos». Tomás salió cojeando de la casa, atraído por el alboroto, seguido rápidamente por los otros vaqueros. Todos se reunieron en el porche mientras el sol ascendente pintaba el cielo de naranja y púrpura. «¿Qué ha hecho?», preguntó Lina, aunque parte de ella temía la respuesta. El padre Miguel aceptó el agua que Tomás le ofrecía, bebiendo profundamente antes de responder. «Anoche, después de su confrontación aquí, Rodrigo cabalgó directamente a la capital territorial. Tiene amigos allí, políticos que le deben favores, jueces que frecuentan sus fiestas elegantes. Esta mañana, antes del alba, regresó con documentos». «¿Qué tipo de documentos?». Rafael se acercó, su postura tensa. «Reclamos de propiedad, órdenes judiciales. Argumenta que las colinas al norte de su rancho», miró a Lina con pesar en sus ojos cansados, «contienen depósitos minerales de valor territorial, plata específicamente. Y según leyes antiguas españolas que de alguna manera resucitó, los recursos minerales en tierras privadas pueden ser reclamados para desarrollo territorial bajo ciertas condiciones». El mundo se inclinó. Lina se agarró del poste del porche, su mente girando. «¿Plata? No hay plata en mis tierras. Papá habría...» Se detuvo. Algo en la expresión de Tomás, culpa mezclada con antiguo secreto, hizo que su voz se desvaneciera. «Tomás», dijo lentamente, «¿qué sabes?». El viejo capataz exhaló largo y profundo, como hombre llevando peso demasiado tiempo. «Niña, necesitas saber algo, algo que tu padre me hizo jurar mantener en secreto hasta que fuera absolutamente necesario». Todos esperaron en silencio tenso mientras Tomás reunía sus pensamientos. Finalmente habló con voz cargada de memoria. «Hace 10 años... tu padre y yo estábamos rastreando ganado extraviado en las colinas del norte, las mismas donde estuviste trabajando estas semanas. Encontramos una cueva medio oculta por rocas caídas. Dentro...» hizo una pausa. «Dentro encontramos vetas de plata, pura, rica, más de lo que podríamos extraer en una década». Lina sintió que sus rodillas se debilitaban. Rafael instintivamente se movió más cerca, su presencia estabilizadora aunque no la tocara. «¿Por qué papá nunca la explotó?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Conocía a su padre, su honor, sus principios. «Porque esas colinas son sagradas», dijo el padre Miguel suavemente, «para la tribu mezcalero que habita en las montañas cercanas. Terreno de entierro ancestral. Don Esteban lo descubrió cuando el jefe tribal vino a pedirle permiso para realizar ceremonias allí. Tu padre le prometió que esas colinas nunca serían profanadas mientras el rancho perteneciera a los Mendoza. Me hizo jurar», continuó Tomás,
que solo te contaría sobre la plata si enfrentabas necesidad verdadera y desesperada. «Dale opciones, viejo amigo», me dijo en su lecho de muerte, «pero enséñale que algunas riquezas tienen precios demasiado altos». Pensé que con el dinero de Rafael no necesitarías saber que podrías salvar el rancho sin enfrentar esta elección. «Pero Rodrigo lo sabe», dijo Rafael, su voz afilada con comprensión. «Por eso está presionando tan fuerte. No solo quiere el rancho, quiere la plata». El padre Miguel asintió gravemente. «Sobornó a alguien para obtener viejos registros de prospección. O quizás tu padre confió en la persona equivocada años atrás. De cualquier manera, Rodrigo sabe, y ahora usa la ley para reclamar que los recursos minerales son demasiado valiosos para el territorio como para dejarlos sin explotar. Argumenta que tu incapacidad para desarrollar los recursos adecuadamente». La amargura en su voz era palpable. «Justifica intervención territorial». «Eso es corrupto», estalló Pedro, quien había estado escuchando con creciente indignación. «No puede simplemente robar tierra usando leyes antiguas». «Puede si tiene suficientes políticos en su bolsillo», dijo Rafael amargamente. «He visto esto antes. Mi propia familia usaba tácticas similares contra competidores. Encontrar tecnicismos legales, resucitar estatutos olvidados, torcer la justicia hasta que pareciera legal». Lina se forzó a respirar profundo, empujando hacia atrás el pánico que amenazaba con abrumarla. Necesitaba pensar, necesitaba opciones. «Padre Miguel, ¿cuánto tiempo tengo?» «Los documentos le dan autoridad para comenzar prospección exploratoria en 5 días. Si encuentra plata, y la encontrará porque sabe exactamente dónde buscar, puede solicitar derechos mineros completos. En ese punto, podrías perder no solo las colinas, sino potencialmente todo el rancho, si argumenta que la operación minera requiere acceso más amplio. A menos que lo explotemos primero», dijo Rafael pensativamente. «Si Lina abre operación minera legítima antes de que Rodrigo pueda reclamarla, establece prioridad de propiedad. ¿Pero a qué costo?» Lina miró hacia las colinas distantes, bañadas ahora en luz dorada de mañana. «Papá protegió esa tierra por una razón. Hizo una promesa. ¿Qué tipo de persona sería si traicionara su palabra por dinero?» «Una persona sobreviviendo», dijo Tomás suavemente. «Tu padre entendía que a veces las promesas nobles deben ceder ante realidades duras». «No», Lina negó con la cabeza violentamente. «No puedo. No así. Tiene que haber otra manera». Silencio cayó sobre el grupo, cada hombre perdido en sus propios pensamientos. El sol continuaba ascendiendo, indiferente a los dilemas humanos, llevando consigo promesa de otro día caluroso y despiadado. Fue Rafael quien finalmente habló, su voz tranquila, pero cargada de posibilidad. ¿Y si no es una elección entre explotar la tierra o perderla? ¿Y si hay una tercera opción? Todos se volvieron hacia él. Rafael se frotó la mandíbula, claramente organizando pensamientos. «La promesa de tu padre fue no profanar la tierra. Pero ¿qué si la tribu misma consintiera? ¿Qué si nos acercamos a ellos honestamente, explicamos la situación y ofrecemos sociedad verdadera? No robar sus recursos, sino compartirlos. Una operación minera respetuosa que honre la sacralidad de la tierra mientras extrae lo necesario para salvar el rancho». «Los mezcaleros nunca aceptarán», dijo Pedro con escepticismo. «Tienen buenas razones para no confiar en hombres blancos con promesas». «Quizás», admitió Rafael. «Pero don Esteban les demostró que algunos hombres mantienen su palabra. Esa buena voluntad podría extenderse a su hija, especialmente si la oferta es genuina. Control compartido, ganancias compartidas, respeto por sus tradiciones y su tierra sagrada». Lina sintió esperanza encenderse en su pecho como chispa pequeña pero persistente. «Es posible». El jefe Lobo Gris respetaba a papá profundamente. Vinieron a su funeral, ¿recuerdas, Tomás? Trajeron ofrendas, cantaron canciones de lamento. «Recuerdo», asintió Tomás.
Y Lobo Gris me dijo ese día, si la hija necesita ayuda alguna vez, que venga a nosotros. Pagamos nuestras deudas. Pensé que hablaba solo de honor, pero quizás vale la pena intentarlo, finalizó Rafael. Es al menos una opción que no requiere traicionar los valores de tu padre ni perder tu rancho. El padre Miguel se levantó, sus rodillas crujiendo. Si van a hacer esto, háganlo rápido. Rodrigo no esperará. Y si puedo ofrecer consejo, lleven regalos apropiados. Tabaco, carne fresca y humildad. Los mezcaleros respetan la fuerza, pero valoran aún más el respeto. Lina tomó decisión en ese momento, sintiendo el peso del legado de su padre sobre sus hombros, pero también la fuerza que él le había dado. Iremos hoy. Rafael, ¿vendrás conmigo? Hasta el fin del mundo si es necesario, respondió simplemente. 2 horas después, Lina y Rafael cabalgaban hacia las montañas donde la tribu mezcalero mantenía su campamento estacional. Llevaban alforjas cargadas con regalos, tabaco fino que Tomás había estado guardando, carne seca de la mejor calidad, mantas tejidas que habían pertenecido a la madre de Lina. El padre Miguel les había dado también un crucifijo tallado para el jefe, quien había adoptado algo del catolicismo sin abandonar completamente las antiguas costumbres. El viaje tomó 3 horas de escalada difícil a través de terreno rocoso. Lina había estado aquí solo una vez antes, años atrás con su padre, pero recordaba el camino, a través del paso estrecho, más allá de la cascada que caía en piscina cristalina, finalmente hasta el valle oculto donde los mezcaleros levantaban sus estructuras tradicionales cada verano. Los guardias los interceptaron mucho antes de que alcanzaran el campamento. 2 guerreros jóvenes que aparecieron silenciosamente de detrás de rocas, rifles listos pero no amenazantes. «Vengo en paz», dijo Lina en español, sabiendo que muchos mezcaleros lo hablaban por necesidad. «Soy Carolina Mendoza, hija de don Esteban. Busco audiencia con el jefe Lobo Gris». Los guardias intercambiaron miradas, luego uno se adelantó. Tendría 20 años, con ojos que habían visto más de lo que su edad sugería. «Te recordamos. Viniste con tu padre cuando eras joven. Te llamaba mi pequeña halcón». Lágrimas inesperadas picaron los ojos de Lina ante el recuerdo. Sí, mi padre amaba a su pueblo, respetaba sus tradiciones, y nosotros lo honrábamos. Ven, el jefe decidirá si te escucha. Los llevaron al campamento, donde varias docenas de estructuras se distribuían en patrón que parecía casual, pero claramente seguía lógica cuidadosa. Niños jugaban cerca de un arroyo, mujeres trabajaban curtiendo cuero o tejiendo cestas. Hombres reparaban herramientas o atendían caballos. La vida normal de una comunidad, tan rica y compleja como cualquier pueblo de colonos, pero con diferentes costumbres, diferente idioma del corazón. El jefe, Lobo Gris, los esperaba fuera de la estructura más grande. Debía tener 65 años. Cabello plateado, trenzado con cuentas ceremoniales, rostro marcado por líneas que contaban historia de sabiduría y sufrimiento. Pero sus ojos eran agudos, perdiendo nada. Lina desmontó y se acercó respetuosamente, manteniéndose ligeramente detrás en señal de respeto. Rafael hizo lo mismo, inteligentemente dejando que Lina liderara. «Jefe Lobo Gris», comenzó Lina, «gracias por recibirme. Traigo regalos en honor a la amistad entre su pueblo y mi padre». Presentaron las ofrendas. El jefe las examinó cuidadosamente, asintiendo aprobación. «Tu padre era hombre de honor. Mantuvo su promesa sobre las colinas sagradas cuando muchos no lo hubieran hecho. ¿Vienes ahora a romper esa promesa?» Directo al punto. Lina apreciaba eso. «Vengo a pedir permiso para honrarla de manera diferente, si ustedes lo permiten». Durante la siguiente hora, explicó todo: la muerte de su padre, sus luchas con el rancho, las maquinaciones de Rodrigo, el descubrimiento de la plata, el dilema imposible que enfrentaba. Habló con honestidad brutal, sin embellecer ni excusar, simplemente verdad, desnuda y vulnerable. Cuando terminó,
El silencio se extendió. El jefe Lobo Gris miró hacia las colinas distantes, su expresión inescrutable. Finalmente, habló. El hombre Valenzuela, lo conocemos. Ha intentado comprar acceso a nuestras tierras antes. Ofrecía dinero, amenazaba con soldados. No entiende que algunas cosas no pueden comprarse ni robarse. Solo pueden darse libremente. Hizo una pausa, luego continuó. Tu padre entendía esto, y veo que tú también. No vienes con demandas, vienes con respeto, con sociedad verdadera. Eso significa algo. Pero las colinas son sagradas, protestó uno de los ancianos que se había reunido para escuchar. Allí descansan nuestros ancestros. Perturbar la tierra perturba sus espíritus. Los espíritus entienden necesidad, respondió Lobo Gris, y prefieren sociedad honorable con la hija de don Esteban que violación violenta por Valenzuela. Miró a Lina directamente. Si hacemos esto, no será operación minera como los blancos normalmente las hacen. Trabajaremos juntos. Mi pueblo tendrá voz en cómo se trata la tierra. Las ganancias se compartirán igualmente, mitad para ti, mitad para nosotros, y cuando se extraiga suficiente plata para tus necesidades, la operación se cierra. No vaciamos las colinas por codicia. El corazón de Lina latía tan fuerte que apenas podía respirar. Acepto todos esos términos, completamente. Entonces tienes nuestra bendición y más, tendrás nuestra protección. Valenzuela intentará detenerte. Nosotros no lo permitiremos. Rafael habló por primera vez. ¿Qué hay de las autoridades territoriales? ¿Tiene documentos legales? Una sonrisa pequeña curvó los labios de Lobo Gris. Papeles solo importan cuando hay hombres para hacerlos cumplir. Los oficiales territoriales saben mejor que venir a nuestras montañas sin invitación, especialmente cuando defendemos tierra que nos fue prometida por tratado. Tratado que ese don Valenzuela preferiría olvidar. Los detalles se arreglaron rápidamente. Comenzarían extracción menor dentro de 2 días. El jefe enviaría 8 de sus mejores mineros, hombres que habían aprendido el oficio trabajando en operaciones en Nuevo México, junto con guerreros para proteger el sitio. Las ganancias se dividirían exactamente como prometió, con Lobo Gris, manteniendo autoridad sobre cuándo y cómo se extraería cada onza de mineral. Cuando Lina y Rafael comenzaron el viaje de regreso al atardecer, ella sentía algo que no había sentido en meses. Esperanza real, fundamentada no en fantasía, sino en sociedad genuina y respeto mutuo. «Lo lograste», dijo Rafael suavemente mientras cabalgaban. «Encontraste la tercera opción». «Nosotros lo logramos», corrigió Lina. «Tu idea hizo esto posible, pero tu integridad la hizo real». Cualquier otro podría haber propuesto sociedad, pero con intención oculta de controlar todo. Ellos sintieron tu sinceridad. Lina alcanzó a través del espacio entre sus caballos y tomó la mano de Rafael. No sé qué hice para merecer que llegaras a mi vida. Exististe, dijo simplemente. Fuiste valiente y auténtica y te negaste a comprometer tus valores, incluso cuando habría sido más fácil. Eso es más que suficiente. Se besaron allí, en el camino entre montañas mientras el sol se ponía en explosión de colores que prometían nuevo comienzo. Pero cuando llegaron al rancho bajo estrellas emergentes, encontraron desastre. Humo se elevaba del granero principal. Llamas bailaban contra la oscuridad, devorando madera seca con voracidad terrible. Los vaqueros corrían con cubos, luchando desesperadamente por contener el fuego antes de que se extendiera a otros edificios. «Llegó gente esta tarde», gritó Tomás cuando los vio. Su rostro estaba negro de hollín. 5 hombres que trabajaban para Valenzuela. Exigieron inspeccionar la propiedad, dijeron que tenían autoridad legal. Cuando nos negamos, esperaron hasta el anochecer y luego, señaló el infierno. Rafael ya estaba desmontando, corriendo hacia el fuego. «Hay caballos en el establo del otro lado, tenemos que sacarlos». «Es demasiado peligroso», gritó Lina, terror puro recorriendo sus venas. «Rafael, no».
Pero él ya se había ido, sumergiéndose en el humo con camisa empapada presionada contra su boca. Lina miró horrorizada cómo desaparecía en el infierno, cada segundo estirándose en eternidad. Entonces, un crujido terrible y definitivo. Una viga maestra del granero, debilitada por fuego, se rompió y se derrumbó. Y Rafael estaba justo debajo. ¡Rafael! El grito de Lina rasgó la noche mientras la viga cayó en cascada de chispas y madera ardiente. El mundo se redujo a ese único momento de horror, el crujido, el estruendo, la columna de humo negro que ocultaba todo. Entonces, milagrosamente, una figura emergió del infierno. Rafael salía tambaleándose, con 3 caballos aterrorizados tirando de sus riendas, su camisa quemada en varios lugares, sangre corriendo por su sien. La viga lo había rozado, suficientemente cerca para derribarlo, pero no para aplastarlo completamente. Se desplomó en el suelo apenas cruzó el umbral del granero, soltando las riendas mientras los caballos galopaban hacia seguridad. Lina llegó primero, cayendo de rodillas a su lado. «¡Rafael! ¡Rafael! ¡Mírame!». Él abrió los ojos, esos ojos color avellana que habían llegado a significar tanto, y sonrió débilmente. «Los caballos. ¿Están bien?». «Al diablo los caballos». Lágrimas corrían por las mejillas de Lina, mientras examinaba sus heridas. «Casi te matan». Pero no lo hicieron. Rafael intentó sentarse, haciendo mueca de dolor. «Solo algunos golpes. Estaré bien». Tomás y Pedro llegaron con agua. Limpiaron la sangre, revelando un corte profundo en su sien, pero nada que amenazara la vida. 2 costillas magulladas, quemaduras menores en sus brazos, pero increíblemente nada roto. Rafael había tenido suerte. La viga se había partido en su caída, desviándose justo lo suficiente. «Nunca, nunca vuelvas a hacer algo así», susurró Lina ferozmente, sosteniendo su rostro entre sus manos. «¿Me entiendes? Este rancho no vale tu vida. Nada lo vale». Rafael cubrió sus manos con las suyas. «Sí vale, porque es tu sueño, y tu sueño vale cualquier riesgo para mí». Los vaqueros lograron contener el fuego antes de que se extendiera más allá del granero. Perdieron la estructura, 3 meses de heno almacenado y algunas herramientas, pero los establos sobrevivieron. Los animales estaban a salvo y nadie había muerto. Podría haber sido devastadoramente peor. Esa noche, mientras Rafael descansaba, sobre sus protestas, en la casa principal donde Lina podía vigilarlo, ella tomó una decisión. Suficiente defensa. Era hora de atacar. Al amanecer, cabalgó al pueblo con Tomás y Pedro como guardaespaldas. Fue directamente a la oficina del telégrafo y envió 3 mensajes, uno al periódico territorial más grande en Santa Fe, uno al gobernador territorial, quien su padre había conocido personalmente, y uno a un abogado de reputación en Albuquerque que su padre había mencionado como hombre de integridad. En cada mensaje detallaba meticulosamente todo: la coerción financiera de Rodrigo, su compra ilegal de deuda bancaria para forzar matrimonio, el uso corrupto de leyes obsoletas para robar recursos minerales, el incendio provocado. Adjuntó nombres de testigos, fechas específicas y una oferta de compensación generosa al periodista que investigara la historia completamente. «Valenzuela tiene poder», le dijo al operador de telégrafo, un hombre joven que había sido amigo de la infancia de Lina. «Pero el poder solo funciona en la oscuridad. Pongamos esto bajo la luz del sol». Mientras los telegramas viajaban a través de cables hacia oídos que importaban, Lina regresó al rancho donde encontró visitantes inesperados. El jefe Lobo Gris y 20 guerreros mezcalero, junto con las 8 personas expertas en minería que había prometido. «Escuchamos sobre el fuego», dijo Lobo Gris sin preámbulos. «Valenzuela declaró guerra. Nosotros respondemos. Mis guerreros protegerán tu rancho y la operación minera. Nadie más quemará nada». La gratitud que Lina sintió fue tan profunda que apenas podía hablar. «No sé cómo agradecerle. Honrando nuestro acuerdo,
Esa es toda la gratitud necesaria. Los siguientes 2 días fueron torbellino de actividad. Los mineros mezcalero, trabajando con eficiencia silenciosa, establecieron operación en las colinas sagradas, pero de manera que honraba la tierra. No excavación brutal, sino extracción cuidadosa y selectiva. Ofrecieron oraciones antes de cada nuevo sitio, pidiendo permiso a los espíritus ancestrales, y la tierra respondió generosamente. La primera veta que descubrieron era más rica de lo que incluso Tomás recordaba. En 3 días extrajeron suficiente mineral crudo para fundir en barras por valor de $3,000, más que suficiente para pagar a Rafael y aún tener capital operativo saludable. Rafael, recuperándose con terquedad irritante de sus heridas, insistió en ayudar con las reparaciones del granero a pesar de las órdenes médicas de descansar. Lina finalmente dejó de pelear con él al respecto cuando se dio cuenta de que necesitaba sentirse útil, necesitaba contribuir incluso cuando estaba herido. «Eres el hombre más imposiblemente terco que he conocido», le dijo una tarde mientras trabajaban lado a lado reemplazando tablas quemadas. «Aprendí de la mejor», respondió con esa sonrisa que derretía su corazón cada vez. El contraataque de Rodrigo llegó al 5.º día. Apareció con el sheriff y 6 hombres armados, blandiendo sus documentos legales y exigiendo acceso inmediato a las colinas del norte. Encontró 20 guerreros mezcalero bloqueando el camino, rifles descansando casualmente sobre sus hombros, expresiones completamente inmóviles. «Este es territorio privado», dijo el jefe Lobo Gris calmadamente. «Y estás violando tratado territorial al entrar en nuestras tierras sagradas sin permiso». El sheriff, un hombre práctico llamado Dawson, que no tenía interés particular en luchar con guerreros mezcalero por los caprichos de un hombre rico, se volvió hacia Rodrigo. «Don Valenzuela, quizás deberíamos reconsiderar». «Tengo autoridad legal», estalló Rodrigo, su compostura finalmente agrietándose completamente. «Esos salvajes no pueden detenerme». Mala elección de palabras. Los guerreros se tensaron y el jefe Lobo Gris sonrió. No con humor, sino con peligro prometido. «Sheriff», dijo Lina, cabalgando adelante con Rafael a su lado, a pesar de sus costillas todavía magulladas, «don Rodrigo puede tener papeles del territorio, pero nosotros tenemos derechos de tratado federal. Y además», sonrió dulcemente, «tenemos esto». Entregó al sheriff copias de los telegramas que había enviado y las respuestas que había recibido. El periódico de Santa Fe estaba enviando reportero investigativo. El gobernador había iniciado investigación formal sobre corrupción judicial, y el abogado de Albuquerque ya había presentado quejas ante la Corte Territorial sobre compra ilegal de deuda y uso fraudulento de estatutos obsoletos. Además, añadió Rafael entregando otro documento, «aquí está registro oficial de nuestra operación minera legítima, registrado apropiadamente con la Oficina Territorial hace 3 días. Bajo ley de reclamo minero, nuestra operación establecida tiene prioridad sobre cualquier reclamo posterior». El rostro de Rodrigo pasó de rojo a blanco mientras leía los documentos. Esto es conspiración. Me estás difamando públicamente». «Estoy diciendo la verdad públicamente», corrigió Lina. «Hay diferencia. Y Rodrigo, escúchame cuidadosamente. Estoy harta de jugar defensa. Atacaste mi rancho, amenazaste mi hogar, casi mataste al hombre que amo. Así que ahora, cada periódico en el territorio sabrá exactamente qué tipo de hombre eres. Cada político que alguna vez aceptó tu dinero enfrentará preguntas, y yo». Su voz bajó a algo peligroso. «Me aseguraré de que el nombre Valenzuela signifique corrupto en lugar de poderoso». Silencio. Incluso los caballos parecían contener el aliento. Finalmente, el sheriff Dawson guardó los papeles de Rodrigo. «Don Valenzuela, sugiero que regrese al pueblo. Me parece que tiene algunas preguntas legales que responder sobre ese incendio en el granero. Varios testigos están listos para testificar». Rodrigo miró alrededor. A los guerreros mezcalero inmóviles,
al sheriff claramente no dispuesto a apoyarlo, a Lina de pie con Rafael a su lado, radiando unidad inquebrantable. Supo que había perdido. «Esto no termina aquí», dijo con impotencia. «Sí lo hace», respondió Lina. «Ya terminó». Rodrigo se fue, su séquito siguiéndolo con nerviosismo. Nadie en el Valle de San Rafael lo vería de nuevo. Dentro de un mes enfrentaría cargos criminales por incendio provocado y manipulación corrupta del sistema judicial. Su imperio se desmoronaría, sus tierras se venderían para pagar multas legales, y él huiría al sur de la frontera para evitar prisión. Pero esa noche, en el porche del rancho Estrella Dorada, ninguno de esos detalles futuros importaba. Solo importaba que habían ganado. Rafael encontró a Lina mirando las estrellas, su lugar favorito para pensar. Se acercó silenciosamente, envolviéndola en sus brazos desde atrás, y ella se recostó contra él con suspiro de alivio finalmente encontrado. «Lo logramos», susurró. «Tú lo lograste, yo solo ayudé». «No». Lina se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. «Nosotros lo logramos, juntos». Y Rafael respiró profundo, reuniendo coraje. «Quiero que sigas siendo parte de esto, no solo como socio de negocios, como todo, si me aceptas». Rafael sonrió, esa sonrisa completa y radiante que reservaba solo para ella. «Carolina Mendoza, me enamoré de ti desde el momento en que te vi domar ese caballo en la plaza. Me enamoré de tu espíritu salvaje, tu negativa inquebrantable a ser algo menos que completamente tú misma. No quiero domarte, no quiero cambiarte, solo quiero estar a tu lado mientras conquistas el mundo. ¿Me darías ese honor?» «Sí», susurró Lina. «1000 veces sí». Se besaron bajo las estrellas indiferentes, dos almas que habían encontrado el reflejo que buscaban sin saber que lo buscaban. Epílogo. 6 meses después. El Valle de San Rafael hablaba de la boda durante semanas después. No fue ceremonia tradicional. Carolina Mendoza se negó a usar vestido de encaje blanco, apareciendo en cambio en hermoso traje de montar de terciopelo azul oscuro, con flores silvestres trenzadas en su cabello. Rafael llevaba su mejor traje, pero también sus botas de vaquero, nunca pretendiendo ser algo que no era. El padre Miguel ofició, pero el jefe Lobo Gris también realizó bendición mezcalero, honrando la sociedad que había salvado el rancho. Tomás lloró abiertamente, sin vergüenza de sus lágrimas. Los vaqueros aplaudieron cuando Rafael besó a su novia con ternura, que hizo suspirar incluso a las mujeres del pueblo, que una vez habían murmurado que Carolina era demasiado salvaje para casarse. El rancho Estrella Dorada prosperó bajo su administración conjunta. La operación minera con los Mezcalero continuó respetuosamente, generando ingresos que permitieron expansión y mejoras. Rafael demostró tener mente brillante para negocios, su educación oriental finalmente útil, mientras Lina manejaba las operaciones del día a día con maestría ganada en años de experiencia. Pero más importante que la prosperidad financiera era la verdad que su matrimonio demostraba al valle, que el amor verdadero no buscaba cambiar o controlar, sino aceptar y elevar, que una mujer fuerte no necesitaba ser suavizada, necesitaba ser honrada, que los espíritus salvajes florecían mejor cuando se les daba libertad de volar. Una tarde, un año después de su boda, Lina y Rafael cabalgaban juntos hacia su lugar favorito, la colina con vista al valle completo. El rancho se extendía debajo, próspero y hermoso. Lina colocó una mano sobre su vientre, donde una vida nueva comenzaba a crecer, y sonrió. «¿Crees que papá aprobaría?», preguntó suavemente. Rafael tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Creo que está sonriendo desde donde sea que esté. Le diste exactamente lo que quería. Viviste tu vida en tus propios términos, sin ceder a las expectativas del mundo, y encontraste amor que te hace más libre, no menos». «Nunca pensé que podría tener ambos», admitió Lina. «Libertad y amor. Pensé que tenía que elegir».
Esa era la mentira que el mundo te decía, dijo Rafael. La verdad es que el amor real siempre libera, siempre expande, nunca aprisiona. Cabalgaron de regreso al rancho lado a lado, iguales, socios, amantes, mientras el sol se ponía en explosión de oro y rosa sobre el valle de San Rafael. Y si los espíritus ancestrales en las colinas sagradas observaban y aprobaban, nadie más que ellos lo sabía. Pero las vetas de plata continuaban fluyendo generosamente, como si la tierra misma bendijera la unión de dos corazones que se negaron a ser domados y en cambio eligieron volar juntos.